Bienvenidos a una nueva semana de la Iglesia en Casa con puertas abiertas. Al ver todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en estos días, pienso que lo que mejor podemos hacer es tratar el tema de propósito. Estamos viendo cómo el número de los enfermos y el número de muertos va en aumento. Gracias a Dios también vemos cómo van aumentando el número de personas sanadas y esto también nos sirve de ánimo. Dentro de todo este propósito, alguna de las personas afectadas por esto podría estar preguntándose, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y entonces, claro, esta pregunta es una pregunta legítima que podemos hacernos, pero también es una pregunta que a lo mejor nos podría llevar a la depresión. Y quizás sea más útil hacernos otro tipo de pregunta, y es, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros en esta situación? Y quiero ayudarnos a comprender esta situación o esta idea por medio de la historia del pastor Matabush de Sudán. Él es un hombre que vivió en Sudán, fue acusado falsamente de hacer algunas cosas y acabó en la cárcel con una condena de 30 años. Y estando en la cárcel, lamentándose por la situación en la que se encontraba, entró en depresión porque estaba preguntándose ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y alguien se le acercó y le preguntó y le dijo, quizás te conviene más, en lugar de preguntarte ¿por qué?, que empieces a preguntarte ¿para qué? Levanta la vista, mira a la gente que te rodea. ¿No ves que hay otra gente que está en la misma situación que tú? Y hay otros que están en una situación peor que la tuya. Necesitan de ti. ¿Por qué no empiezas a ministrarles y a orar por ellos y a orar con ellos? Y el pastor Matabush hizo caso a esta persona y empezó a preguntarse ¿para qué? Y empezó a darse cuenta de para qué. Y empezó a ayudar a otras personas, a orar con otras personas y ayudar a otras personas a entregar sus vidas a Cristo. Y en un momento había uno que tenía una condena de muerte y justo antes de ser ejecutado quiso dar testimonio de su fe en Cristo y lo hizo. Y cuando terminó su testimonio dijo, ahora yo no tengo miedo a la muerte. Yo tengo la certeza de que cuando yo me muera yo estaré en la presencia de Cristo. Su testimonio fue tan poderoso que hasta los guardias musulmanes, algunos de ellos, entregaron sus vidas a Cristo. Al poco tiempo, este pastor Matabush fue trasladado de su cárcel, donde estaba, a otra cárcel, a la ciudad de El Obeid. Y él entró allí con la misma idea con la que tenía cuando estuvo en la primera cárcel. Reunir a personas para orar, hablar acerca de Cristo, ayudar a las personas a entregar sus vidas a Cristo. Pero los musulmanes se opusieron a esto y los carceleros encerraron a Matabush en una celda de aislamiento. Y allí entró en depresión, pero con la ayuda de otros pudo salir de allí. Y cuando salió de esa depresión, pudo ayudar nada menos que a 200 personas a conocer a Cristo. Es algo impresionante poder ver cómo una persona puede ser transformada de pensar que no tiene utilidad en la vida, ahora ayudar a 200 personas a entregar sus vidas a Cristo. Y no queda allí la historia. Al poco tiempo, después de 200 personas entregar sus vidas a Cristo, Matabush fue trasladado de nuevo a otra prisión. Y en esta ocasión fue llevado a Jartum, a la capital, y allí estuvo 10 meses ayudando a otras personas. ¿Y sabéis qué? Otras 200 personas entregaron sus vidas a Cristo. Llegó un momento en que fue liberado de la cárcel, antes de su tiempo, antes de que cumpliera la condena. Y se ve que alguien de alto nivel dio la orden de su liberación porque salió rápidamente de la cárcel. Pudo encontrarse con sus 3 hijas, pero su esposa se había casado con un musulmán y le había abandonado a él. A pesar de ello, saliendo de la cárcel, no se quedó de nuevo metido en una depresión, sino que siguió adelante
y llegó a ser el líder, el pastor principal de 9 iglesias en la zona de Nuba, en el sur de Sudán. Y esto es lo que vemos, de que una persona que cuando comprende el propósito de Dios para su vida, cambia de actitud, cambia de forma de ser, cambia de forma de actuar. Y a lo mejor esto es lo que nos hace falta a nosotros, entender el propósito de Dios para nosotros. Quizás tú te estés preguntando, ¿y cuál es el propósito de Dios para mi vida? Dios en la Biblia nos dice que todo fue creado por Cristo y para Él. Eso quiere decir que tú y yo, el mayor propósito que tenemos en esta vida es el hecho de conocer a Dios. Y Dios es tan creativo que no crea a 2 personas iguales. Y como es tan creativo, pues también su relación con cada uno de nosotros es personal, es única. Así que cuando tú conoces a Dios desde un ángulo que nadie más conoce a Dios. Y eso hace que tu testimonio sea singular, único. Tu testimonio puede tener un impacto sobre vidas que ningún otro testimonio puede tener, simplemente porque Dios tiene esa relación tan personal contigo que hace que tu testimonio sea especial. Y cuando estamos en esta situación de aislamiento y nos empezamos a preguntar ¿por qué?, lo que nos va a llevar es a una depresión, igual que el pastor Matabush. Pero si en vez de preguntarnos ¿por qué?, empezamos como el pastor Matabush a preguntarnos ¿para qué?, y empezamos a levantar la vista y a mirar más allá de nuestra propia situación, podemos encontrar ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas y podemos llegar a ser útiles en sus manos. Yo no voy a decir que vamos a ayudar a 400 personas a conocer a Cristo, pero sí puedo decir que nuestra vida en manos de Dios, cuando nosotros llegamos a comprender quién es Dios en nuestras vidas, va a ser diferente. Y quizás este momento de aislamiento, de confinamiento, sea un momento para que podamos aprovechar y conocer mejor a Dios, para que nuestro testimonio sea singular, al igual que nuestra relación con Dios pueda ser singular. Y que quizás sea este el mejor momento para entender el propósito de Dios para nuestras vidas.